Bueno, gracias a la compañera que me hizo acordar del tercer caso y después vamos a lo pesado. En fecha 10 de septiembre de 2018 se procede a la venta de un inmueble, la propiedad de la empresa, en la suma de 700 millones más IVA. Al cierre del ejercicio, según los datos de la contabilidad, los valores correspondientes a este inmueble son. Ahora, es importante recalcar más que lo que yo tengo que determinar es hasta la fecha en que se realizó la enajenación de mi bien del activo fijo. Si al 10 de septiembre se enajenó, entonces al 10 de septiembre tengo que revaluar. Eso lo tenemos claro, ¿verdad? Utilizando el coeficiente de revalúo en las resoluciones de actualización. Entonces, los datos a esa fecha, al cierre del ejercicio, calculamos, actualizamos todos los valores y tenemos valor histórico del terreno revaluado 198.220.156. Valor histórico del edificio revaluado a la fecha de la enajenación 327.953.179. La depreciación acumulada del edificio es 142.470.737. El valor neto del edificio, tenemos ahí el valor, y el valor neto total. Y acá tenemos que discriminar. O sea que, de hecho, que tenemos que tener luego cuentas separadas, ¿verdad? Terrenos y edificios, ¿verdad? Entonces mi contabilidad me dijo, terrenos tengo este, edificios tengo este, el valor revaluado en mi libro mayor. Y, sí, y revaluado. Ambos se revalúan, Sí. lo que nos hace depreciar el terreno. Sí. Entonces, el edificio es el único que tiene la depreciación acumulada acá. Y el valor neto del edificio, este dato es importante porque este valor neto es el costo de ventas. Y el valor neto total, que viene a ser la suma de valor revaluado del terreno y el valor del edificio menos la depreciación acumulada. Pregunta. El costo que está hablando el profesor Gustavo, ¿en qué momento van a determinar? Al momento de la venta ya van a tener todos los elementos de juicio necesarios para decir, este es el costo, voy a reconocer como costo de la venta, o en qué momento van a tener esa información. Al cierre del ejercicio recién vamos a ver este valor. Así es. Así mismo. Por eso tenemos aquí dos asientos. Un asiento de la fecha de la enajenación 10 de septiembre y uno al 31 de diciembre, donde tenemos todos los datos actualizados. En mi asiento de enajenación o venta, tengo el ingreso del dinero, la cuenta corriente del banco, el monto de 700 millones más su IVA por la venta del inmueble. Ahora, cuando hago yo mi asiento de costo y desafectación de mi elemento de propiedad, planta y equipo, como el costo de o sea que mi reconocimiento en la contabilidad de mi activo fijo está compuesto por valor revaluado histórico, depreciación acumulada, principalmente esos dos, ¿verdad? El valor histórico y la depreciación. Eso yo tengo que revertir en mi contabilidad, tengo que dar de baja, en otras palabras. Entonces, lo que yo tenía como depreciación acumulada en el haber, en el saldo acreedor, tengo que debitar por ese importe. Y el terreno que yo tenía a valor revaluado histórico, 198.220.000, revierto también. Al igual que la parte del edificio que tiene valor de 327 millones y colita. Eso revierto. Entonces, al mayorizar terreno edificio, me queda saldo cero. Lo tiene que chequear, siempre tenemos que chequear cuando hacemos nuestro asiento de costo de venta de activos fijos, que quede en cero.
mi mayor de las cuentas que están siendo liquidadas o dadas de baja. Mi depreciación acumulada de edificios es debitado y la diferencia es el costo de ventas que tiene que coincidir con esto que hicimos acá. 383 millones. Esto va aquí. Y los asientos cuadran. Este asiento que tenemos acá es un asiento modelo estándar para los casos en que tenemos que hacer baja de activos fijos. Siempre revertimos el costo de ventas y el valor revaluado histórico del bien de activos fijos que estamos dando de baja. Preguntas en esta parte. La reserva de revalúo. Eso ya se incorporó al patrimonio. Eso queda. Si eventualmente uno después hace distribución de utilidades, eso entra dentro del cálculo también, ¿verdad? Si por ejemplo uno hace rescate de acciones, la depreciación acumulada es una de las primeras cosas que, perdón, la reserva de revalúo es una de las primeras cosas que se tiene en cuenta para cobrarte para aplicarte las tasas de distribución, ¿verdad? Y último es las utilidades. En el decreto 6359 está eso, ¿verdad? Que se va desafectando primeramente a efectos de cálculo de la adicional. Bueno, pero sí. No sé si es un caso en que se da de baja la actividad económica. Sí. Y tiene activos. Sí. Eso se facturó para dar de baja, pero yo no vendí. Sí, porque fue afectación o consumo del dueño, socio accionista o el propietario. El propietario, artículo 12. Artículo 12 del decreto 1030. Del anexo del decreto 1030. Hay un caso especial que vamos a ver sobre ese caso específico. Hay uno de los casos estándar, vamos a decir. Bueno, entonces, pregunta específica sobre el asiento. Quedó claro, ¿verdad? Bueno, ahora vamos a ir a 6 casos que preparé para compartir con ustedes. Sé que hay mucho más, como les dije hace rato. Infinidad de casos puede llegar a ver. Por ejemplo, un caso 1. Un bien se arruina antes de llegar a término su vida útil. El 30 de septiembre de 2018 una máquina industrial se descompone y la reparación valdría casi lo mismo que adquirir uno nuevo. La administración de la empresa decide venderlo como repuesto o como chatarra a los recicladores. Y enseguida encontraron un comprador que le ofreció 550,000 y se llevó la maquinaria descompuesta. ¿Qué asiento hacemos acá? Tengo que facturar eso en primer lugar. Sí, tengo que facturar. Entonces, banco o recaudación a depositar por a venta de máquinas. ¿Ya? Por la venta de una máquina industrial descompuesta. Al 31 de diciembre, al actualizar mis coeficientes de revalúo a la fecha de la enajenación, tengo los siguientes valores: valor histórico revaluado 12.500.000, depreciaciones acumuladas 10 millones, valor neto, que es mi costo, 2.500.000. Entonces, mi depreciación acumulada de maquinaria industriales es ¿verdad? Que está acá, 10 millones. ¿Cuál es mi costo? 2.500.000. ¿Y qué le doy de baja acá? ¿Perdón? 12.500.000 por el costo de venta de una máquina industrial descompuesta. Ahora, haciendo un análisis, yo tuve una venta de 550.000, perdón, 500.000, y mi costo es 2.500.000. Tuve una pérdida o una ganancia ahí. Una pérdida.
Si tuviera una ganancia, dice la norma, que tiene que ser clasificada no entre las actividades ordinarias de la empresa. En la RG 49 no vamos a tener entre las actividades normales o operativas de la empresa, sino al final como un resultado no operativo. ¿Y qué es lo que va ahí? Va la diferencia, pérdida o ganancia. No es que uno mete entre sus ingresos operativos los 500.000 que está acá, sino se netea y el resultado es lo que va abajo como pérdida o ganancia. Es importante recalcar a efecto de exposición. Salvo que el bien ya esté totalmente depreciado. Entonces, sí es por el bien. Está totalmente depreciado y se vendió, entonces hay una ganancia ahí. Entonces, sí es por el monto. Y eso. De la venta, va a coincidir. Sí, pero en este caso es un resultado no operativo, ¿verdad? Y eso es lo que se expone en la... Yo me refiero al monto. Ah, no, el monto sí. El monto coincide con el asiento de venta. Ya. Perfecto. Profe, yo voy a hablar del bajo bien, ¿no? Con la informática. Mm. 2 años de productor, cuánto ya. Un día ya de baja, ¿verdad? Necesito un informe o algo que para determinar que ese bien ya no se puede pagar. Sí. Por ejemplo, un servidor. Y vos llamás al técnico y te hace una evaluación. Y vos le pedís por escrito que te diga el presupuesto. Él te va a escribir un correo electrónico, te va a dar un informe con su firma y te va a decir, esta computadora ya no sirve. Se dañó su placa, se dañó su... lo que sea, ¿verdad? Que yo no entiendo mucho, pero ya está inservible y hay que reemplazarla. Entonces, como dijimos hace rato, contablemente podemos dar de baja y llevar a gasto del ejercicio el valor residual, pero fiscalmente no podemos considerarlo un gasto deducible. Tenemos dos alternativas ahí. O lo llevamos a gasto no deducible o hacemos impuestos diferidos. Hasta que llegue el término de su vida útil, interín vamos llevándole a gasto a medida que va pasando el tiempo. Bueno. A ver un poco, tenemos el caso 1, ¿verdad? Se arruina el bien. Ahora, otro caso. Un escritorio de oficina se ha destruido por causa de la creciente del río Paraguay que inundó la oficina. Y la administración de la empresa decide destruir por completo el mueble y deshacerse de él. Al cierre del ejercicio, los saldos contables de dicho bien nos muestran estos montos. Vamos a conectar porque puede. Ahí. Dice, valor histórico revaluado 1.650.000, siempre recordando que es a la fecha de baja, que es 18 de mayo. Depreciación acumulada 1.320.000 también a esa fecha. Y valor neto 330.000. ¿Qué hago acá? ¿Tengo que facturar eso? ¿Qué destruyó? La creciente la destruyó. Pero igual, no, No es una enajenación, no estoy entregando, lo que estás cobrando, pero la enajenación puede ser No título pasa gratuito. por cobrar la enajenación, porque incluso donar se considera enajenación. ¿Vos Sí. querés? Tenés que facturar. ¿Quién dice? Como ella dice que no, otro dice que sí. Se tiene que facturar. Bueno, tenemos que analizar primero la naturaleza del impuesto al valor agregado. El impuesto al valor agregado es un impuesto al consumo. Pregunto, cuando hay destrucción, ¿quién consume? El río. El QPI. El QPI. El impuesto al valor agregado, sus hechos generadores son enajenación. En este caso, enajenación de bienes es aplicable a un escritorio. ¿A quién yo le enajené el escritorio?
No hay enajenación de bienes, no hay hecho generador de IVA. El artículo 85 de la ley 125 dice que uno debe emitir un comprobante de venta cuando ocurre enajenación. No hay enajenación, no se factura y no hay hecho generador de IVA. Entonces el IVA queda fuera de discusión en este caso particular. Aparte que cuando hay dominio de algo, ya nadie tiene dominio. Sí, Transferencia de propiedad. transferencia de propiedad. Así mismo. Ahora, al hacerle preguntar y te van a decir que factura y que pagues el IVA. Y hay varias consultas donde ya la SED dijo facturar y pagar el IVA, aunque sea una destrucción. Interesante. Muy buena pregunta. Bueno, hay un tratamiento, pero para inventarios, en el decreto 6359. Tratamiento que dice que si vas a dar de baja un inventario, que serían las mercaderías, entonces haces un acta firmado por el contador y si tiene informe de auditoría por el auditor. No existe una norma para lo que sea baja de activos fijos. ¿Entienden? Se da de baja de activos fijos cuando se vende, se hace la facturación, ¿verdad? Pero cuando se destruye no hay un tratamiento específico. Dice, vos le reconoce como gasto a medida que pasa el tiempo. Entonces, ¿nosotros qué hacemos en este caso? Desde el punto de vista del impuesto a la renta. Podemos deducir la baja de ese mueble que fue destruido. ¿Cuál es la regla para llevarlo como gasto deducible? Que pase el tiempo. O sea que esto puede ser objeto de discusión, pero como la norma no me permite deducir, o sea, no veo yo un reglamentario ilegalmente la posibilidad de llevarlo como gasto no deducible, tengo dos opciones. O llevarlo como gasto no deducible o como impuesto diferido. Cuando llegue el momento que se cierre el ejercicio, una porción llevo a gasto, el siguiente ejercicio llevo la siguiente porción a gasto hasta consumir completamente el bien. Si en ese periodo de tiempo a mí me dicen, ¿y dónde está ese que se destruyó? Un escritorio. ¿Dónde está el escritorio? Acá tengo un informe, un acta firmada, un acta de directorio, un acta donde yo hago un manifiesto de que la creciente de tal fecha, que se puede constatar en las noticias del diario tal inclusive, ¿verdad? Pueden imprimir el diario que ya creciente y ponen ahí en amarillo, ¿verdad? Resaltan ahí fecha tal, la creciente inundó el Bañado Sur y muchos damnificados fueron evacuados. Entonces, todo lo que uno tenga para probar de que en esa fecha se destruyó el bien, entonces sirve para justificar, yo no vendí esto. Esto no llevó el dueño, se destruyó. Entonces, la SED no me puede decir, no me puede reclamar el IVA en este caso. Cuando pase el tiempo, sí. Un año. Vamos a ver el lunes en impuesto diferido. No, hay forma, no se pierda, ese es un temazo. Es un temazo. No. No, es emocionante. Así tiene que pensar, es emocionante, es lo máximo. Tiene que pensar. Sí. Esto se aplica igualmente a cualquier bien, ya sea, en este caso es un escritorio, pero Sí. ¿qué pasa si es una computadora? Igual. Con la compañía? Igual. La naturaleza es la misma, ¿verdad? Es un activo fijo, propiedad, planta de equipo. Lo que no puede ser es que ya se haya destruido y que sigamos teniendo en libros. No puede ser. Nuestro inventario que hacemos al cierre o que hacen los auditores, lo que sea, tiene que coincidir con lo que tenemos nosotros físicamente. O sea, no puede ser que yo diga que tenga una maquinaria cuando en realidad eso ya, no sé, ya vendí inclusive ya y ni siquiera reconocí esa venta o agarré y tiré. ¿Sí? Ya no tengo más. Entonces tuve que haber dado de baja ya, reconocer la pérdida con todo lo que implica, lo que estamos viendo. Pero no puedo decir que
sigo teniendo el libro cuando en realidad físicamente ya no existe más. Tenga cuidado con eso. Y si está en mi cuadro todavía, entonces tenemos que tener la explicación, no solamente en acta, sino también en nota de los estados contables, que diga el bien que figura ahí, figura efectos fiscales de la liquidación o de la deducción de la depreciación, de la cuota de depreciación, pero ese bien fue destruido según consta en informe tal, cuya copia anexamos, o algo así, ¿verdad? Entonces, y va, tu impuesto diferido se va, vamos a decir, se va, es como el de vengado, ¿verdad? Se aplica lo de vengado ahí, en el sentido de que se va descargando hasta que tu crédito por impuesto diferido va agotando. Y ya no, porque el cuadro de valúa es más bien efectos fiscales, ¿verdad? Acá Mónica Cabañas pregunta, antes Patricia dice, ¿esto se aplicaría en el caso de que la empresa realiza una remodelación donde se destruye el 80% del edificio? Me explica también. Vas a tener ahí efectos fiscales del edificio total y vas a depreciar, llevar a gasto en el plazo de la vida útil. Pero vas a tener otra línea de activos que diga remodelaciones, por ejemplo, en edificios, que va a tener su periodo de vida útil de 0 otra vez. Pues así sería. Tengo el caso de un cliente que ya vendió varios de sus rodados y todavía sigue en mi cuadro. En ese caso, ¿cómo hago? Tiene que dar de baja. Ya vendió, dice, quiere decir que me imagino que facturó. ¿Cómo facturó? ¿Verdad? Usted que facturó. Y si es que no facturó, va a tener un problemita ahí, porque el IVA, pues, en este caso, se puede hacer el rastreo, porque el rodado es un bien registrable. Y en registros públicos figura cuándo se hizo la transferencia. Si se hizo hace 1 año, 2 años, y nunca se facturó, alguna vez, a medida que pasa el tiempo, se va informatizando más y se van haciendo más eficientes los controles. Entonces le dan a casa, mira un poco acá, hace 4 años vos vendiste este rodado. Y acá figuran rodados. Pásame un poco tu cuadro de revalúo de los últimos 5 años. Vamos a ver su composición. Entonces van a identificar en tu cuadro de revalúo ese rodado que está todavía ahí. Pero vos ya no tenés más. Había sido ya transferiste hace 4 años. Y él iba cuando me ingresaste. Mostrame tu libro de compra y venta de los 5 últimos años. Y van a ver a quién posiblemente, o sea que van en el registro, van a figurar, ¿verdad? Fulano de tal. Vamos a ver cuándo le facturaste a fulano de tal la venta de tu rodado. No van a encontrar. Que no le dio de baja, no le hizo el segundo asiento. Bueno, entonces eso no es tanto problema, a no ser que haya ganancia. Si hubo una ganancia fiscal, ahí sí le van a determinar. Posiblemente le van a hacer una determinación, o sea, una reliquidación en este caso. Entonces, el IVA, en el caso de que no facturó, ya vendió hace varios años, le van a obligar a reliquidar desde la fecha en que ellos constataron que se hizo la enajenación, pagando todos los recargos, el impuesto, más los recargos, ¿verdad? Los accesorios, como se dice. Tanto IVA como renta, porque renta le van a hacer liquidar su renta para reconocer su ganancia. Si es pérdida, capaz que se hagan en botan. Pero el IVA sí o sí. Entonces, en ese caso, si no tiene talonario, no, estamos hablando de un contribuyente o de un no contribuyente, y tiene que tener talonario. No, retroactivamente no puede hacer, por eso es que en el momento hay que hacer en el mes. Es un problema. Puede facturar ahora, pero ya hicimos pues la macanada. Nos facturamos cuando tenemos que facturar y
esperemos que nuestro aliado invisible esté de nuestra parte en el momento que más lo necesitemos. ¿Y saben quién es ese? La prescripción. Nuestro aliado silencioso, ¿verdad? La prescripción. Cuando venzan los 6 o 7 años, ¿verdad?, que dura la prescripción, que no nos pillen, para no tener que pagar esa incomodidad que los intereses y las multas. ¿Qué pasa si se vendió y no recibió factura para respaldar esa venta? ¿Cómo es eso? Se vendió, No emitió factura. no emitió factura para respaldar esa venta. El mismo caso, ¿verdad? Se vendió pero no se facturó. Entonces hay una contingencia con el IVA. No se ingresó el IVA en el momento que correspondía. Hay una contingencia. Esperemos que nuestro aliado silencioso esté de nuestra parte por el plazo que dure la prescripción. Sí. Se apiade de nuestras almas y de nuestros bolsillos. Solo se hicieron contratos privados, no se facturó. ¿Qué pasa si una cooperativa vende a sus socios algún activo del rubro propiedad, planta y equipo? Lo facturará en grabada y exenta. Bueno, tiene que ver a quién le vendió también. Porque sabemos que los actos cooperativos están exentos. O sea, los actos cooperativos son las operaciones entre la cooperativa, entre ella o entre los socios, ¿verdad? Entonces, si le facturó a un no socio, entonces tiene que grabar. Porque el acto cooperativo es lo que está exento. En las organizaciones sin fines de lucro, ¿se factura exenta o grabada? Porque es una actividad grabada. Porque no, es una actividad propia de las sin fines de lucro. Ni siquiera una empresa de lucro es una actividad ordinaria ahora. Es una actividad extraordinaria. Ya podemos dar de baja sin haber facturado. De hecho que sí, desde el punto de vista contable. Lo contable. Esencia sobre la forma. Sí, esencia sobre la forma. La contabilidad siempre tiene que demostrar la realidad económica. Siempre. Pero eso no descarta, sin perjuicio de los cumplimientos legales vigentes en cada país, en el tiempo que se realizó el hecho. Entonces, contablemente, vamos a darle de baja. Si no hicimos la documentación, va a haber una diferencia ahí que es no deducible y que lleva consigo la contingencia impositiva, que no pagaste los impuestos de IVA y rentas en el momento que enajenaste. Y eso es rastreable, por lo menos en el caso de los bienes registrables, inmuebles y rodados. Se pueden pillar cuando vendiste y no facturaste. Bueno, entonces, gasto por baja de bienes de uso. Gasto no deducible o impuestos diferidos. La depreciación acumulada de muebles es 1.320.000. Inmueble útil de valor histórico revaluado y mi gasto viene a ser lo que normalmente sería el costo, ¿verdad? Este 330.000 de valor neto que estoy reconociendo como gasto puede ser un gasto no deducible o una diferencia temporal para determinar mi crédito por impuesto diferido. Que van a dar con el profesor Justo y espero que no se pierdan esta clase y que vengan todos, porque es un tema, un súper tema. Caso 2. Ahí está. Se adjudica el bien al dueño socio accionista. El señor Juan Pérez, propietario de una unipersonal, retira de la misma una computadora que se encuentra en el activo de su empresa. El precio de costo de la misma es 2 millones. Acá hay, a mi manera de ver, hay una cuestión un poquito no muy clara, porque el decreto 1030, artículo 12, habla de que cuando yo, siendo dueño de una empresa unipersonal, retiro bienes de la misma,
tengo que usar uno de dos criterios para mi base imponible para la liquidación del IVA. Uno es el promedio de los precios de los 6 últimos meses en el mercado interno, es decir, a qué precio yo vendía durante los 6 últimos meses. Pero cuando no sea posible determinar ese precio, lo que tengo que hacer es a mis sumas de costo del bien añadirle un 30% y sobre eso facturar. Entonces, según el decreto 1030, ¿qué es valor de costo? ¿Es el valor histórico revaluado o es mi valor neto fiscal revaluado? Que es el costo de venta que nosotros estamos estudiando acá. Según el decreto 1030, es una enajenación, una afectación o consumo del dueño de los bienes de la misma. Tengo que facturar eso añadiéndole, en este caso, 30% al valor de costo, la suma de los costos. Acá ya te da, el costo de la misma 2 millones te dice, ya te simplifica. Pero en la realidad, ¿nosotros qué vamos a tomar? ¿Vamos a tomar el valor histórico revaluado o el valor residual? Eso no me dice el decreto 1030. Pero sí me dice el decreto 6359 que el costo es valor histórico menos depreciación acumulada. El valor residual en síntesis. Pero ¿qué pasa si mi bien está totalmente depreciado? Vas a tener siempre cero, por más que le añada 30% de cero, es cero. Entonces, a mi manera de leer e interpretar esta situación no es claro. Entonces, a efecto de este ejercicio no hay complicación, porque a los 2 millones directamente le añado el 30%. O sea que 2 millones por 30%. O sea que al precio para determinar el precio del costo de un bien Sí. De activo fijo, no es el último valor determinado en el cuadro, sería valor, no, hay que agregarle un 30%. Le voy a leer lo que dice la norma fiscal. En los casos de operación a título gratuito o en la afectación o adjudicación al consumo personal. Este es el caso. Se adjudicó. La base imponible es cuando no se puede determinar un promedio, el mismo constituirá la suma de los valores del costo del bien y un importe adicional del 30% del valor de costo determinado. Para facturar, Ese sería el precio de venta. no, Base imponible. base imponible para el IVA, para facturar y liquidar mi IVA. Porque vos no vendiste, vos en realidad retiraste un bien. Es una enajenación. Tenés que hacer la factura. A efecto de eso es precisamente. ¿Por qué no se aplica el punto número 1? Pues estamos asumiendo que está retirando un activo fijo, no se está dedicando a vender vehículos. Si retira vehículos, que el giro de su negocio es vender vehículos, entonces va a ser el promedio de los últimos 6 meses de los precios corrientes de venta. Sí. Pero en este caso retira un bien del activo fijo, entonces va a aplicar el inciso B en este caso, que es añadirle el 30%. La mercadería como el bien de uso se facturó, pero no es que el negocio sigue. Cuando vos te dedicas, o sea, de repente vas a mercadería, tu mercadería vas a adjudicarte. Eso tenés datos, promedios del mercado interno de los 6 últimos meses. Y los bienes de uso, se utiliza el número 2. ¿Entienden? ¿Entienden la diferencia? Yo no puedo regalarle a ellos. Alguien nos quiere, por ejemplo, las donaciones. Por ejemplo, yo tenga una empresa que me dice que se ven a mediar con una pero me dan yo dono. Tengo que facturar eso, que es una gratuidad. O de repente tengo productos como, o sea, yo una empresa de cortesía, esos productos. No puedo dar nomás vía libre algo que decir, o sea que se tiene que facturar también. Sí, para efecto del IVA no tiene nada que ver en realidad si se percibió o no dinero, sino lo que graba es la enajenación. ¿Qué es la enajenación? Cuando o la entregas a alguien y alguien consume.
Eso es lo que tenemos que analizar. Cuando alguien entrega y una persona recibe. La empresa unipersonal entrega y el dueño recibe. Eso es lo que graba. Pagó, no pagó, gratuito o no, eso no importa. Entonces, usamos el numeral 1 o el numeral 2. En este caso, estamos en el caso de activos fijos. El ejemplo es para activos fijos. Entonces, usamos el 2. Yo, por ejemplo, tuve situaciones en que, por ejemplo, se compró una partida de equipos y que luego esos equipos, pero era un equipo de venta. En este caso era de venta, no era activo equipos. Y esos equipos luego se dio, creo que unos cuantos años, pero más o menos tipo alquiler. Luego retornaron esos equipos a la empresa y se puso un precio de equipo que ya eran equipos informales. Se le vendió a todos los empleados, pero se puso un precio muy inferior al precio de costo. Ahí lo que hay que entender es algo. Yo puedo vender por un precio mucho menor de lo que vale, puedo regalar, puedo tirar vito, o sea, un montón de cosas puedo hacer, pero para el IVA yo tengo que tomar esta regla. O sea, por más de que yo le haya vendido por 100.000 guaraníes el equipo informático a mi empleado, yo para liquidar el IVA tengo que facturar incorporándole el 30% si forma parte de mi activo fijo. O sea, yo le vendí por 100.000, pero añadiéndole el 30% en realidad era 500.000. ¿Sí? Pero yo para el IVA tengo que ingresar lo que corresponde a su costo más el 30%. Pero ¿qué pasa si yo facturé? Yo facturé a cada uno de estos que compraron. Y ahí hiciste mal. Y facturé al precio de venta, no. Establecido. No, ahí tenía que ser de acuerdo a las reglas del IVA, que es esto que tenemos aquí. Pero entonces le voy a emitir una factura por un mayor valor de lo que yo percibí. ¿Cómo voy a justificar esto? Bueno, la regla dice operación a título gratuito o sin precio determinado o en caso de afectación o consumo. O sea, si yo vendí, esta no aplica, ¿verdad? Porque entramos en el numeral M en el caso de que sea gratuito o en el caso que el dueño se adjudique el bien. ¿Entienden? Vamos a encuadrarnos literalmente lo que dice acá, ¿verdad? En este caso, mejor dicho, volviendo al ejemplo, porque si no, no vamos a llegar. 2.600.000, a 2.600.000 tengo que facturar. Porque a los 2 millones le agrego el 30%. Acá, directo, 30% sobre el costo. Y queda para el debate es, ¿qué considero? ¿Valor histórico o valor residual? Porque si tengo valor histórico cero, perdón, valor residual cero, entonces no, voy a meter una factura con valor cero. ¿Entienden? Ahí es donde a mi manera de interpretar no cuadra esta situación. Queda entonces para... Entonces, tener tu valor teórico y a veces sería 70%. Este pudo haber sido, en caso hipotético, valor histórico de 2 millones, ¿verdad? No sabemos, pero ahí te simplifica nomás para entender la mecánica de... Porque si lo menos por ejemplo está cero. Está a cero. Pero ese servicio se puede tomar opcional entonces. Si el residual me da cero y el histórico lo puedo... No hay opción acá implícita. Hay que interpretar a qué se refiere valor de costo. En este caso, como el decreto 1030 no se refiere a costo, es decir, eso es ámbito del impuesto a la renta. Entonces, en el decreto 6359 dice lo que es costo de un activo fijo. Dice valor revaluado menos las depreciaciones. Ese es el costo, valor residual. Pero si mi valor residual es cero, ¿cómo voy a aplicar este artículo? Entonces, el decreto 1030 carece de esa claridad en ese sentido. No puedo yo emitir una factura en cero. ¿Cómo voy a pagar el IVA sobre cero guaraníes? Entonces, no es una opción, sino que es una cuestión que queda así en la nebulosa. Yo no les puedo decir porque no está escrito, ¿verdad? Cuando mi valor residual es cero, ¿cómo voy a facturar? 30% sobre cero, ¿verdad? ¿En qué parte está ese decreto que necesita
1030, artículo 12, inciso M, numeral 1 y 2. Perdón. El decreto 1030, anexo del decreto 1030, artículo 12, inciso M. Bueno. Caso 2 se adjudica al dueño socio accionista. Sí. Sí. Ahora, al 31 de diciembre, cuando actualizamos todos los valores, tenemos esto. Esto que vemos aquí en pantalla, ¿verdad? El valor neto es el costo. Entonces, vamos a ir poniendo los datos en el asiento. Costo de equipo informático, depreciación acumulada, es lo que está. 1.069.000. Esa es mi depreciación acumulada. Mi costo es el mismo que mi depreciación acumulada, casualmente. Y mi valor histórico. ¿Entendemos? Okay. Este está negativo. Tiene que ser positivo. ¿Entendemos este asiento, verdad? Revertimos la depreciación acumulada. Quedan 0 al enajenarse. Revertimos equipo informático. Al mayorizar quedan 0. Y la diferencia es el costo de venta. Haciendo un análisis de efecto de exposición, que no es el ámbito de este taller, pero para rememorar un poquito. Yo vendía 2 millones, no, ¿cuánto? No era vendida, era una afectación a consumo. Entonces no hay un resultado en sí. Sin embargo, hay un gasto no deducible. Está acá. Eso sí lo que hay. No hay un resultado por enajenación, pero sí un gasto no deducible. Caso 3. Se dona. ¿Quién mencionó donación? ¿Quién fue la que... ¿Vos? Caso de donación. El señor Juan Pérez, dueño de la Unipersonal, decide donar un lote de sus muebles usados al Colegio Nacional Héroes del 70. Una vez realizados los trámites reglamentarios, el precio al que se realiza la entrega es 1.500.000. Estas donaciones a las... está reglamentado en el decreto también, el decreto 1030, acá yo tenía anoté como referencia para que puedan leer. Entonces, un poquito, artículo 57 del anexo del decreto 1030, reglamentado, perdón, por la RG 30/14. Está el procedimiento que uno tiene que seguir para que pueda facturar en exentas y para que lo que haga sea considerado donación. Entonces, decide donar un lote de sus muebles al Colegio Nacional Héroes del 70. Entonces, al presentar su presupuesto, 1.500.000 era el valor de esa donación. Entonces, yo voy a hacer una factura por 1.500.000 y la entidad, en este caso, me van a recibir esos bienes. Yo voy a reconocer, acá pongo venta de inmuebles a efectos de reconocer una cuenta de ingresos. En realidad no es una venta. En la práctica no es una venta. Hago una factura y voy a generar una cuenta de resultado que va a jugar contra mi costo. Vamos a ver cómo sale. Entonces pongo venta de inmuebles ahí. Donación de un lote de inmuebles del Colegio Nacional Héroes del 70. Pero es un mueble que forma parte del activo fijo. Ya saldría el activo. Tenemos que hacer En el costeo. el costeo. En el momento de la enajenación, o sea que en el momento de la facturación yo hago este asiento. Pero yo no puedo todavía hacer el costeo acá, porque al 31 de diciembre se voy a tener mis valores fiscales actualizados. Y ese valor fiscal actualizado al 31 de diciembre me da estos valores que están acá. Valor histórico revaluado, depreciación acumulada y valor neto. Entonces, al hacer mi reversión, esto lleva acá, depreciación acumulada viene
de muebles y útiles. Mi costo es este, 826.000, y mis muebles y útiles revierto también y llevo este valor aquí, ¿verdad? La misma mecánica del asiento que estuvimos viendo de hace rato. Entonces, al hacer un poquito mi análisis, tengo acá este 1.500.000 y tengo un valor neto . ¿Qué significa este resultado? Es un resultado. Yo tengo acá un gasto deducible de 1.500.000. Tengo este resultado aparente. Supuesta, aparentemente una ganancia por enajenación de activos fijos, que es de 826.319. ¿Dónde se esfuma o se liquida este 826.000? Que supuestamente gané como resultado de una operación de venta de muebles contra el costo. Estoy señalando ahí como si tuviera. Acá hay una cuenta que dice costo, 826.319. Entonces, en el análisis global, esta operación tiene resultado cero. ¿Se dan cuenta? Sí. Vamos a hacer. Haciendo un análisis global, ¿cuáles son mis ingresos? 1.500.000, ¿verdad? ¿Cuáles son mis egresos? La donación primero acá. Después, mi costo. A ver, tengo donaciones y tengo costo. Acá tengo mi venta de inmuebles, tengo mi costo y tengo un resultado aparente, ¿vale? Tengo mis donaciones que es 1.500.000 y tengo mi resultado aparente que es 826.319 que se compara. ¿Dónde comparo yo? Comparo 1.500.000 menos 673.000. Supuestamente yo gané, ¿verdad? 1.500.000, perdón, 673.000 yo gané, pero tengo un costo deducible de 1.500.000. De costo, ¿verdad? Que está aquí. Es un rompecabezas, pero el efecto al final es cero. Lo que hay que entender ahí es que la donación está limitada al 1% del ingreso bruto. Probablemente, dependiendo de mi ingreso, va a ser totalmente deducible o no. Sí, pues estamos hablando de un contribuyente que está donando y esa donación para documentar tiene que facturar según la regla del IVA y está la donación limitada al 1% si es contribuyente de IRASI. Claro, ese sería el análisis de la deducibilidad. Sí. En este caso, como le dije, no hay resultado. Porque no hay en este asiento que tuvimos acá, no hay en realidad un resultado, porque venta de equipo informático en realidad no fue una venta, pero sí el gasto es un gasto no deducible. Entonces, al revertir el costo, me queda el resultado, el efecto cero, pero al sumar el gasto no deducible, al final, es como si no existiera, ¿verdad? O sea que el tratamiento que le damos no es a efectos de la renta,
¿cómo te voy a decir? Por reconocer el egreso del gasto, pero al final revertido otra vez contra un gasto no deducible. Contablemente es pérdida, pero a efecto de impuestos, al ser un gasto no deducible, quedan cero otra vez el efecto. Bueno. Yo llegaba a un caso que donaban unos bienes, se facturaba el costo y después ya no te. Ah, no, eso es una maniobra. ¿Verdad? Pero el tema es que al costo no se puede, es lo único que se puede calcular costo son las muestras prácticamente lo que van a hacer los que hacer una muestra por determinada y al costo. Lo único que vos podés llevar con calcular en este caso, por muestra de los que se regalan, son costados realizando. Y en este caso es Así mismo. Entonces, vamos a ir avanzando. Bien del activo fijo fue robado. ¿Qué pasa cuando se roba? Hay que hacer la denuncia. En tiempo límite, ¿verdad? Entonces, cuando uno hace delitos cometidos por tercero, artículo 34, está el tratamiento fiscal del decreto 6359. Entonces, contablemente sabemos que tenemos que reconocer la baja del activo. Pero cuando se roba un bien, hay enajenación. En cierta forma, sí, porque alguien llegó y consumió, ¿verdad? ¿Verdad? Pero no hay transferencia. O sea que yo puedo recuperar ese, ¿verdad? Le atrapan al ladrón y recupero. Entonces, cuando hay una denuncia y hay todo lo que dice acá el artículo 37, con 15 días de ocurrido el hecho, se verifica, se cuantifica, entonces se presenta la nómina de los bienes afectados. En ese caso, no hay obligación de realizar la facturación. Porque no estás transmitiendo el dominio de la cosa. Entonces, ¿qué es lo que yo hago? Es sencillamente hacer el costeo. Le doy baja y si acaso yo recupero después el bien, hago una reversión. En este caso, a la fecha 31 de diciembre de 2018 no hubo caso de recuperar, entonces ya hago el costeo nomás ya. Claro, porque en el momento que ocurrió, ¿qué va a hacer? Estoy esperando que venga, pero ya cierra mi ejercicio y tengo que reconocer los movimientos que hubo. Entonces, puede ser que el año que viene recupere, pero va a ser un ingreso de ese ejercicio, ¿verdad? Entonces yo hago mi depreciación acumulada de equipos informáticos, de baja, equipos informáticos, de valor histórico y el costo de la venta. 2.070.000. Ah, no, ese no es. ¿Qué estaba haciendo acá? No, espera, hurto. Hurto ahora. Ah, los títulos están. Ah, es la explicación. Por hurto, etcétera, etcétera. Ah, gracias. Depreciación acumulada. Costo. Equipo informático. Bien. 2 casos más y ya terminamos. Caso de siniestro. ¿Qué pasa cuando se siniestra nuestro bien? Entonces tenemos acá el decreto 63, el artículo que habla desde el punto de vista fiscal, ¿verdad? Porque contablemente ya sabemos cómo se hace. Pérdidas extraordinarias. Las pérdidas sufridas en los bienes de la explotación por caso fortuito o fuerza mayor serán deducibles como gasto del ejercicio siempre que no estuvieran cubiertas por seguros o indemnización. Artículo 31, el anexo del decreto 6359. Entonces, en este caso, no está... se incendió parte de su oficina de acuerdo al informe técnico que obtuvo para la aplicación de su póliza de seguro. Entonces, ¿qué pasa acá con mi siniestro? Serán deducibles.
Ahora, ¿qué pasa? Cuando yo tengo un seguro, yo cobro ese seguro y juega contra mi cuenta de siniestro. O sea, contablemente yo tengo que hacer este asiento. Contablemente, fiscalmente, si cobro el seguro, queda anulado, ¿verdad? No es un gasto deducible, sino que se anulan entre ellos. Si no reconoce todo, vos jugás, ¿verdad? Lo que vos diste de baja fiscalmente contra lo que vos cobraste. Es como una especie de estado de resultado ahí de las cuentas de seguro. O sea, que entre las cuentas del activo fijo contra lo que vos cobraste del seguro. Caso 5. Eso sería un monto a cobrar, ¿verdad? El siniestro edificio. Sí, en este caso el profesor me había dicho, no corregí. Este es recaudación a depositar. Ahí está. Sería acá. Cobraste eso con ingreso por siniestro. Ahora acá, hay un informe que dice, como yo no sé la parte que se me siniestro, entonces, pero se tuvo una determinación, ¿verdad? La parte siniestrada, a través de la determinación, ya sea por una cuestión de informe técnico, una cuestión de peritaje, el seguro me determinó, mira, acá nosotros hicimos el análisis para efecto del seguro, el 20% de este edificio es siniestro. Ese es el caso acá que estamos planteando. Entonces el 20% de todo este cuadro pasamos acá. Entonces se determinó que el valor fiscal o contable, el valor residual de la parte siniestrada es esto. Este viene a ser mi costo. Este es mi machete para no olvidarme. Mi depreciación acumulada del edificio, mi costo por siniestro y mi valor histórico revaluado. La mecánica del asiento, ¿verdad? Donde damos debajo del edificio, mi depreciación acumulada de los edificios y mi costo por siniestro. Este pequeño cuadro es para que nosotros podamos comparar un poquito lo que dice el decreto 6359, artículo 31, la segunda parte. El gasto o la renta será la diferencia entre el valor fiscal de dichos bienes y el valor de los salvados más las indemnizaciones y seguros percibidos. Entonces, el gasto o renta será la diferencia entre el valor fiscal de dichos bienes, es este, y el valor de los salvados más las indemnizaciones. Entonces, el valor fiscal de los bienes 303.125.000 más el valor de los salvados menos las valor fiscal de los bienes y el valor fiscal de los salvados más las indemnizaciones y seguros percibidos. O sea que el resultado es 39.375.000. Y por otro lado hacemos otro control, un pequeño estado de resultado, indemnización cobré 100 millones, cuyo costo es 60.325.000. El resultado es 39.375.000. Entonces, para vernos más un poquito que, de acuerdo a esta regla del decreto 1063/59, coincide con un análisis rápido del resultado de mi siniestro. La parte coincide. La parte estamos haciendo un poco más rápido porque la hora ya estamos excediendo. ¿Qué pasa si se extravía? Este tema de extravío es demasiado vidrioso. Porque vos puedes decir que se extravió, hacer la denuncia, todo, en realidad vos consumiste eso. Entonces ahí es una cuestión de, o sea, un criterio bien prudente de decir se me extravió. Y entonces, ¿qué hago? ¿Facturo? No facturo. Por la realidad del hecho, no debería facturar y simplemente hacer el costeo. ¿Me pueden cuestionar? Se pueden cuestionar. Entonces uno tendría que decidir, ¿facturo o no facturo?
En este caso, yo creo que no corresponde facturar porque la realidad es que se extravió y yo no enajené eso. Es lo mismo que mañana puedo encontrar y puedo recuperar, lo mismo que en el caso de que se me robe, el mismo tratamiento. Entonces hago directo nomás ya al costeo. O sea, el costo es este, mi depreciación acumulada es de 188.000 y mis equipos 1.552.500. O sea que directamente, eh, este es lo que está mal. Este tiene que ir acá. Bueno, ahí está, cuadrado. Entonces, a mi criterio directamente, si la realidad es esa, y uno tiene la tranquilidad y la paz y la forma de mostrar que no consumió, entonces así directo al costeo. Pero si lo que quiere es eludir el IVA, siempre la mentira tiene patas cortas, ¿no? Puede llegar a caerle la verdad a uno llegado el momento. Bueno, entonces, de mi parte hasta aquí el desarrollo de los casos especiales y el profesor justo seguramente va a tener unas palabras de cierre. Muchas gracias. Gracias, profesor, por compartir con nosotros el free. Vamos a enviarle ahora mismo el link para que puedan acceder al certificado de los que están virtual y también los que están aquí en forma presencial, ¿sí? Y de paso voy a dar algunas indicaciones. Ahí ya les envié. Ahora voy a enviarle a los que están en el virtual también. Y voy a dar algunas indicaciones mientras van completando. A partir de ahora tienen 15 minutos para completar. Ya les va a generar automáticamente su certificado. No les entra en el link. Voy a dejar de grabar primero, para que no salga.